Hay artistas que se hacen conocidos porque tienen un estilo increíble. Hay otros que se hacen conocidos porque su estilo es tan particular que literalmente empiezan a aparecer clones de ellos por todo TikTok. Y después está Lottie, un artista que se hizo bastante popular por su estilo inspirado en el anime de los 2000, especialmente por este tipo de dibujos moe, colores pasteles, personajes súper expresivos y una estética que parece sacada directamente de internet de hace 20 años. Pero cuando empiezas a investigar un poquito más sobre ella, ¿qué carajos pasó aquí? ¿Por qué detrás de esos dibujos aparentemente adorables existe una cantidad bastante grande de controversias? Y existe incluso un documento dedicado exclusivamente a recopilar las acusaciones y evidencias relacionadas con ella. Así que hoy vamos a hablar de Lottie, también conocida como Kirby Queens, y por varios otros nombres que ha utilizado en internet. Y vamos a revisar qué es exactamente lo que se le acusa, qué ha mostrado la gente y también qué ha dicho ella al respecto. Y sí, yo sé que dije que ya no más morbo, pero ¿qué les puedo decir? Continuemos. Otra cosa que quiero dar a entender es que la investigación que tengo la saqué de un documento creado por usuarios de internet. Esa es prácticamente toda la evidencia que hay sobre este caso. Si este video te está gustando, te agradecería mucho que dejaras tu like. Ese pequeño apoyo ayuda bastante a que este tipo de contenido llegue a más personas. También, si te interesa acompañarme en este camino como artista, puedes suscribirte. Además, aprovecho para recordarles que el capítulo de Psycho Distortion, el primero, ya está disponible en Manga Plus Creator, por si quieren conocer una de las historias en la que he estado trabajando. Entonces vamos con lo importante. ¿Quién es Lottie? Lottie, conocida en internet como Kani Ha Promo, comenzó a ganar popularidad alrededor de 2023, gracias principalmente a TikTok. Su estilo recuerda muchísimo al anime y el arte moe de los 2000. Personajes con ojos enormes, cabezas grandes, colores pasteles, diseños muy caricaturescos y una estética que mezcla anime, cultura de internet antigua y referencias a sitios como 4chan. De hecho, su estilo terminó siendo suficientemente reconocible como para que otras personas empezaran a imitarlo, hasta el punto de que surgió el término Lottie Clones, para referirse a artistas que utilizan una estética muy parecida. Y hasta aquí todo parece bastante normal. Un artista encuentra un estilo que funciona, se hace viral y otras personas comienzan a inspirarse en ella. El problema viene cuando empiezas a investigar qué tipo de referencias está utilizando Lottie en sus dibujos. Como ya había dicho antes, existe un documento titulado como Call Out sobre Kirby Queen, uno de los nombres asociados con Lottie. El documento divide las acusaciones en varias categorías. Entre ellas aparece 1. Contenido relacionado con Oricom y personajes con apariencia infantil. 2. Representaciones del gore y abuso animal. 3. La relación o asociación con un personaje conocido como Catcell. 4. Romantización de asesinos reales y comunidades de crímenes reales. Y contenido relacionado con canibalismo. 5. Racismo y utilización de símbolos nazi. 6. Gordofobia, bullying y utilización de insultos. 7. Comportamiento dentro del servidor de disco. Y 8. Amenazas o situación relacionada con seguidores atacando a otras personas. Y sí, la lista no es precisamente pequeña. Una de las primeras secciones del documento habla de ilustraciones de personajes que, según el autor, fueron sexualizadas mientras tenía una apariencia mucho más infantil. El documento utiliza como ejemplo a Mu-chan. La crítica no es simplemente que Lottie haya dibujado a un personaje adulto con poca ropa. La acusación es que, en determinada ilustración, habría tomado personajes originalmente adultos y los habría rediseñado con características mucho más infantiles, más pequeños, más bajos y con rasgos de niña. Y aquí aparece una discusión bastante complicada, porque una cosa es dibujar un personaje adulto sexualizado y otra es modificar deliberadamente su apariencia para que parezca una niña y después sexualizarla. El documento interpreta esto como parte de una tendencia hacia el contenido de Oricom. Y según otras fuentes que recopilan el caso, este tipo de contenido comenzó a aparecer
asociado a su etapa de relación con una persona conocida como Caxel. Algo importante que mencionar es quién es Caxel y qué pinta en todo esto. Y aquí tenemos que detenernos un momento, porque Caxel no aparece en esta historia simplemente como otro nombre mencionado de pasado. Caxel también era un artista y creador de contenido en internet, relacionado con el mismo tipo de estética que posteriormente se hizo conocido por el trabajo de Lottie. De hecho, algunas fuentes que documentan esta escena lo señalaron junto con otros artistas como una de las personas relacionadas con lo que posteriormente se conoció como la estética de los llamados Lotticons. Pero la parte importante ahora, según el material que recopiló el caso, Caxel era una persona adulta que mantenía una relación cercana con Lottie cuando ella todavía era muy joven. Y eso es importante porque según las fuentes comunitarias que han reconstruido la cronología, Lottie tendría alrededor de 15 años durante este periodo, mientras que Caxel ya era adulto. Una de las principales acusaciones es que Caxel habría ejercido una influencia bastante fuerte sobre ella, especialmente respecto al tipo de contenido que comenzó a producir. Según esta fuente, habría influido en Lottie para acercarse cada vez más a contenido sexual relacionado con personajes de apariencia infantil, imágenes extremadamente perturbadoras, violencia gráfica y comunidades dedicadas al interés por crímenes reales. También se afirma que Lottie realizaba dibujos de personajes originales pertenecientes a Caxel y que había producido contenido sexual para él. Y aquí aparece una de las interpretaciones más graves de todo el caso, que Lottie no simplemente estaba haciendo estas cosas por iniciativa propia, sino que había sido manipulada o influenciada por una persona adulta que tenía una relación cercana con ella. Eso explicaría por qué Caxel aparece tan frecuentemente en la documentación sobre Lottie, porque según esta versión de los acontecimientos, no estaríamos hablando simplemente de un adolescente que decidió hacer contenido provocador por su cuenta. Estaríamos hablando de un adolescente que había estado bajo la influencia de una persona adulta y que durante este periodo comenzó a producir contenido cada vez más extremo. Y si esa cronología es correcta, entonces Caxel deja de ser un detalle secundario de la historia. Se convierte en una pieza fundamental para entender cómo Lottie terminó involucrada en muchas de las controversias que aparecen posteriormente. La categoría del documento habla de contenido relacionado con gore y abuso animal. La acusación es que algunas imágenes o referencias de contenido extremadamente gráfico fueron transformados posteriormente en ilustraciones con personajes de estética muy ori. Y esto es importante, porque aquí ya no estamos hablando simplemente de dibujo algo ofensivo. Estamos hablando de utilizar acontecimientos o imágenes reales extremadamente perturbadoras como inspiración para crear contenido artístico. Eso puede ser una forma de humor negro o de shock value, pero también puede resultar extremadamente desagradable, dependiendo del contexto. Y aquí empieza a aparecer una palabra que va a repetirse muchísimo en este caso: provocación. El documento también acusa a Lottie de utilizar o romantizar referencias relacionadas con asesinos reales y comunidades conocidas como TCC, True Crime Community. Y eso me parece especialmente interesante porque existe una diferencia enorme entre me interesa estudiar criminales reales y voy a convertir a un asesino real en un personaje adorable de anime. El segundo caso puede convertirse rápidamente en una forma de glorificación o romantización, aunque nuevamente hay que analizar cada publicación individualmente, porque una referencia puede ser una parodia, otra puede ser una crítica y otra puede ser genuinamente una forma de admiración. No podemos meterlas todas en el mismo saco. Sin embargo, sí que en el caso de Lottie, al menos en mi opinión, creo que había algo de romantización en esto. Y llegamos a una de las partes que probablemente más llama la atención. El documento acusa a Lottie de utilizar insultos raciales y simbología asociada al nazismo, entre otras cosas. Y aquí aparece otra vez el argumento de la provocación, porque parte de la estética relacionada con Lottie está inspirada en la cultura de Internet en los 2000 y particularmente en la estética de 4chan. El problema es que esa cultura también está asociada históricamente con muchísimo contenido ofensivo, racista y extremista. Así que aparece una pregunta: ¿estás
utilizando esos símbolos porque estás haciendo una crítica o porque simplemente te parece edgy y gracioso. El símbolo tiene un contexto histórico que no desaparece porque lo dibuje junto a una chica moe. Y ese es precisamente uno de los problemas que algunos críticos han señalado respecto a esta estética de 4chan kawaii. Y aquí viene otro punto peculiar. Según el documento, Lottie habría realizado comentarios y contenido burlándose de personas gordas, y esto conecta con algo que ella misma habría utilizado como defensa en otras ocasiones, el humor negro. Y aquí personalmente creo que hay una discusión bastante interesante, porque sí, el humor negro existe, y muchas veces funciona precisamente porque toca temas incómodos. Sin embargo, existe un punto donde deja de ser humor negro y simplemente está diciendo algo discriminatorio. ¿Por qué decir es una broma? No necesariamente hace que una broma deje de ser ofensiva. Y tampoco significa automáticamente que una persona realmente piense aquello que está diciendo, porque eso hay que analizarlo. ¿Cuál es el contexto? ¿Quién es el objetivo? ¿Es acaso una broma aislada? ¿Existe un patrón en esto? La persona estaba intentando provocar deliberadamente, que esa es lo más probable. Y sobre todo, ¿qué ocurre cuando alguien repite este tipo de humor constantemente? Ahí es donde el argumento de era solo una broma empieza a ser mucho más complicado. El documento también dedica una sección al comportamiento dentro de la comunidad de Discord y acusa a Yuti y a personas de su entorno de participar en situaciones de bullying, hostigamiento y ataques hacia otras personas. También se mencionan casos en los que, según el documento, perfiles de personas que criticaban su contenido habrían sido compartidas con seguidores. Esto es algo que, si aparece respaldado por capturas originales, merece analizarlo por separado. Porque hay una diferencia entre me voy a defender de una crítica y voy a mandar a mis seguidores contra esta persona. Una crítica pública puede ser desagradable. Movilizar a una audiencia contra algo es otra cosa. Es algo muy exagerado y está mal. No necesariamente, y aquí es donde creo que este caso se vuelve interesante, porque tenemos una persona haciendo contenido extremadamente provocador, un documento que recopila numerosas acusaciones y por otro lado una explicación recurrente es humor negro. Y personalmente creo que esta defensa puede ser válida en determinadas situaciones. Hay artistas que utilizan deliberadamente temas desagradables para provocar. El problema es que el humor también comunica. Si durante años haces bromas sobre racismo, dibujas símbolos nazis, haces chistes sobre personas gordas, utilizas contenido sexual con personajes de apariencia infantil y además utilizas referencias relacionadas con asesinos reales, es completamente razonable que alguna persona comience a preguntarse, ¿realmente todo esto es una broma? Porque llega un momento en que la cantidad de provocación también forma parte del mensaje. Y aquí quiero hacer una distinción importante. No estoy diciendo, si haces una broma ofensiva, eres una persona racista. Eso sería demasiado simplista. Pero tampoco creo que si dices que es humor negro, automáticamente deja de ser ofensivo. Tampoco. El arte puede ser ofensivo, puede ser desagradable, puede ser provocador y puede tocar temas horribles. La pregunta interesante es, ¿qué quiere comunicar ahora y qué contexto existe alrededor de ella? Porque incluso cuando la intención es hacer una broma, el público tiene derecho a decir, esta mierda no me parece graciosa. Y ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Vamos con un punto importante, el factor de la edad. Hay otro detalle que no podemos ignorar. Parte de la historia ocurre cuando Lottie está bastante joven. Eso cambia el contexto de algunas cosas. No porque ser menor automáticamente convierta cualquier comportamiento en aceptable. Y creo que este caso demuestra que no todo se puede resumir en Lottie era un menor y no sabía lo que hacía. Porque también hay una tendencia en internet a tratar a los adolescentes como si fueran completamente tontos e incapaces de entender sus propias acciones. Y tampoco es así. Un adolescente tiene conciencia, puede saber perfectamente que algo está mal
y puede tomar decisiones por cuenta propia. Lo que sí tiene es menos experiencia que un adulto, y cuánto criterio tenga también depende muchísimo de su educación y del entorno en que creció. Por eso creo que aquí también existe una responsabilidad de los padres. Un menor simplemente no debería tener acceso completamente libre a Internet, especialmente a comunidades donde pueden entrar en contacto con adultos y contenidos para el que todavía no está preparado. Los padres deberían poner límites y supervisar con quién se relaciona a sus hijos. Sin embargo, pero esto tampoco le quita responsabilidad a Caxel, siendo un adulto. Si realmente tuvo la influencia y comportamiento que se describe en el documento, no puede justificarse simplemente porque Jody es capaz de tomar sus propias decisiones. Al final, puede existir responsabilidad por parte de todos, Jody por sus propias decisiones, sus padres por la supervisión, que, por cierto, yo pienso que los papás tienen la mayor culpa en este caso. Y Caxel por sus acciones como adulto. Porque una cosa es que un adolescente tenga conciencia y otra muy diferente es que un adulto se aproveche de esta situación. Y sí, hay gente en internet que tiene varias tuercas flojas, así que quizás dejar a un menor completamente solo en internet no sea precisamente la mejor idea. Pero si algo me interesa de este caso, no es simplemente decir, miren qué mala persona, porque eso sería demasiado fácil. Lo interesante es preguntarnos, ¿dónde está el límite entre provocar y simplemente ser ofensivo? ¿Cuándo el humor negro deja de sentirse como humor? ¿Y cuándo puede escudarse un artista en la intención de era solo una broma? Cuando existe un patrón constante detrás de su obra. Porque al final, el contexto importa. Y quizás más que preguntarnos si algo puede hacerse como humor negro, deberíamos preguntarnos, ¿qué estamos comunicando cuando lo hacemos una y otra vez? Y ahí se lo dejo. ¿Qué opinan ustedes? ¿El humor negro tiene límite o realmente depende del contexto y de la intención del artista? Y por favor, si el video les gustó, agradecería mucho que me dieran like, se suscribieran y todo eso. Comenten también qué les parece sobre estos temas. Psycho Distortion está disponible en Manga Plus Creator. Pueden leerlo. Es una historieta que yo creé. El capítulo 2 ya está en proceso. Lo estoy desarrollando. Así que muy pronto lo tendremos. Eso es todo, chicos. Muchas gracias. Y me despido. Chao, chicos.